Capítulo 3. Reunión de las facciones. Parte 2. Saliendo del establecimiento no apto para menores de edad, ambos se evitaron mirar por la vergüenza de ser vistos en una posición algo íntima, como en la que estaría una pareja en un momento romántico, aunque la situación hubiera sido todo lo contrario a un momento romántico. Su caminar por el callejón era silencioso, falta de cualquier ruido que no hubiera sido un carraspear o un tarareo, en señal de estar buscando un tema de conversación, o algo con lo que romper el silencio en el que ambos sentían que tenían que decir algo. Ravel nunca respondió la pregunta de su caballero, e incluso si quiso responder, pero no sabía cuál era su respuesta. Sumergida en sus pensamientos, se intentó imaginar a ella misma traicionando, vendiendo a su hermano tal y como lo había hecho su caballero. Ciertamente, no se vio incapaz cuando la imagen de sus dos hermanos mayores formidables y nunca derrotados, cruzó por su cabeza. Vender a sus hermanos era dar razón a sus dos hermanos para que se pusieran en su contra, suficiente fue que la menospreciaran y la marginaran. Si la buscaran oprimir activamente, Ravel solo pudo estremecerse al imaginarse tenerlos volando sobre su cabeza, vigilantes para truncar cualquiera de sus planes. La idea de ignorar la pregunta cruzó su cabeza, pero si Issei preguntó de nuevo, no se veía capaz de evadir la pregunta tal y como lo estaba haciendo, y hasta cierto punto, el silencio entre ambos fue un alivio, aunque eso no eliminó el sentimiento de incomodidad. Con el silencio de Ravel, Issei creía que se había excedido con sus palabras, y aunque él tenía problemas con sus hermanos, no necesariamente Ravel estaba en el mismo barco que él, o por lo menos no tenía los mismos rencores. Tampoco fue su estilo fastidiar a otras personas con sus problemas, sus gritos a la pequeña chica fueron en el calor del momento, lo cual, lo hizo sentirse como un idiota que no sabía cómo pedir disculpas, ya que nunca había sido bueno con sus palabras y dudaba que un simple perdón, solucionara algo. Mirando ligeramente a la figura que iba caminando a su lado, la boca de ambos se abrió para decir algo, pero se detuvieron cuando siguieron sin encontrar algo adecuado para decir. Cuando ambos se animaron de nuevo, esta vez, listos para hablar y responder conforme la conversación avanzara, ateniéndose a las consecuencias. Ravel se detuvo en seco. Parada, inmóvil, con su mirada al frente, las palabras que iba a hablar se desvanecieron. Su boca abierta lista para hablar se cerró lentamente, sus labios se adelgazaron, y su cabeza se hundió ligeramente entre sus hombros cuando la figura de su hermano Ricer apareció parada al final del callejón por el que caminaban. Vistiendo un traje blanco, la camisa de color azul y una corbata negra. El estilo de playboy que siempre usaba no estaba, y en cambio, su ropa estaba ordenada hasta el último detalle, cosa que hizo que Ravel levantara una ceja. No había duda que cuando hablabas del diablo este se te podía llegar a aparecer. Ravel recordó casi de inmediato la relación de su caballero con su hermano, y casi saltó cuando giró para ver a Issei, para su sorpresa al mirar en la dirección de su caballero, solo vio a un Issei imperturbable. Issei que siguió el rumbo de su mirada, por un momento que fue una fracción de segundo, tal vez ni siquiera eso, su movimiento más parecido a un tic involuntario que una acción premeditada. Los ojos de Issei se abrieron, sus pupilas se encogieron a la vez que sus nudillos se volvieron blancos cuando apretó su puño por el enojo, pero rápidamente, relajó su puño al igual que su expresión. Por un momento Fugas consideró saltar y atacarlo con un combo de puños y patadas, pero desechó ese pensamiento igual de rápido que como había aparecido. Con una consideración más calmada, la mayoría de su enojo también se marchó, como si nunca lo hubiera sentido. No, tal vez ni siquiera Ricer ni Ravel se percataron de su fugaz acción. Con curiosidad camuflada, Ravel miró a su caballero, tratando de diseccionar a su caballero con la mirada en busca de algún pequeño gesto o expresión, pero solo pequeños rasgos de confusión aparecieron en su cabeza, cuando no encontró más que el rostro estoico del castaño. Tal vez solo un poco pensativo, pero no pudo encontrar algo más como enojo, tristeza, duda o asombro, simplemente la mirada fija al frente. La razón de su enojo con Ricer se originó por el asesinato de sus padres, y la animosidad que generó con sus hermanos, cuando ellos lo culparon de lo sucedido, le generó un odio al punto que quiso apalear a Ricer, hasta que dijera la verdad con respecto a lo sucedido esa noche, para recibir el perdón de sus hermanos. Hasta que se terminó por dar cuenta cuando detuvo sus continuos cabezazos contra la pared, metafóricamente hablando, y se paró a pensar por un segundo, fue cuando se pudo percatar que nunca tuvo la necesidad de atravesar dicha pared. Nunca quiso, tampoco necesitó el perdón de sus hermanos, su familia era una basura.
Aunque mayor o en menor medida, el convertirse en demonio era la mejor oportunidad para comenzar desde cero, una vida que no tuviera nada que ver con su familia, simplemente arruinar esta oportunidad por meterse con alguien con quien no podía ni debía, solo era una estupidez en el puro sentido de la palabra. Incluso tal vez consideraría agradecer por dejarlo con su hermana menor, donde apenas tuvo que interactuar con sus hermanos. Cuando ninguno de los dos demonios continuó avanzando, parados en el medio del callejón congelados, tal vez por miedo o por sospecha, Ricer se encogió de hombros, demostrando que no le molestaba tomar la iniciativa y se comenzó a acercar. Tenemos que hablar, Ravel. Ante los ojos de Ravel, la expresión de su hermano parecía de cansancio. Tanto que no se sintió tan intimidada por su presencia como lo estaría normalmente. Dejando de lado su intriga por saber del por qué su hermano lucía así, y se limitó a actuar lo más cortés que pudo. Oni-sama. Ravel hizo una reverencia en forma de saludo, aún así Ricer no se molestó en regresar el saludo, ni siquiera en la forma más burda que conocía, y simplemente dirigió su mirada al castaño que estaba parado al lado de su hermana. Me sorprendes. Pensé que ya te habrías deshecho de esta basura, y por lo que veo, tampoco te has molestado en enseñarle modales. Caminar justo a tu lado como si tuviera el tu mismo estatus. Mirando de forma desdeñosa al castaño, Ricer miró a Issei como alguien sin importancia, sin odio o burla, simplemente como si fuera un guijarro más en el camino. Simplemente el momento en el que lo molestara, lo patearía a un lado. Deberías tirarlo a la basura cuando consigas un buen sirviente. En realidad, conseguí una nueva sirvienta. Era una ángel caída, así que debería ser tan talentosa como la sacerdotisa del rayo. Ricer levantó un ceja y la comisura de sus labios se curvaron hacia arriba por un segundo, antes de desaparecer. Después de todo, como posible líder de ambos clanes tanto Gremory como Fénix, tanto las sirvientas de su prometida como de su hermana, prácticamente le pertenecían. El hecho de saber que su hermana consiguió a una ángel caído, levantó ligeramente su ánimo, aunque no por mucho. Si ese es el caso, ¿por qué sigues manteniendo a este clase baja en tu grupo? ¿O es que acaso tienes una buena amistad con este demonio? Ricer preguntó curioso, pero tampoco tuvo tiempo para escuchar la respuesta. En lo absoluto, yo no. Como sea. No tengo tiempo que perder para hablar sobre basuras, vine porque hay que resolver asuntos relacionados con la futura reunión de paz. Vayamos a hablar en tu sede. Ricer cortó las palabras de Ravel antes de dar media vuelta y comenzar a caminar. Sé lo poco que te agrada mi hermano, así que no te pediré que vengas. Ravel se mostraba algo incómoda, e incluso confundida en la forma en la que debería de dirigirse a su sirviente en frente de su hermano, aunque no tuvo que pensar mucho en las palabras que quería decir cuando Issei habló. Estaré en la fábrica. Si necesitas algo, solo llámame. En parte para tranquilizar y en parte para no ser molestado, Issei indirectamente dijo que estaría cerca en caso de que lo necesitara, y Ravel no le pidiera ir junto con ellos. Aunque no odiara a Ricer, eso no significó que podía estar cerca de él sin morderse la lengua, para evitar maldecir al playboy de Ricer. Sus palabras parecieron funcionar porque la expresión de Ravel se relajó, aunque no era una expresión de total tranquilidad, sí hubo una diferencia notable. ¿Te importaría si tengo la espada? Oh. Sí, aquí tienes. Ravel balanceó su mano y un círculo mágico de color amarillo apareció y expulsó una pequeña caja en las manos de Issei, quien la tomó con firmeza. Ravel, no me hagas esperar, apresúrate. Parado al final del callejón, Ricer dijo con seriedad. Nos veremos más tarde. Tras sus palabras, Ravel casi saltó en su lugar, y con gracia, corrió hacia donde estaba su hermano antes de pararse a su lado y desaparecer en un círculo mágico con el símbolo del clan Fénix. Cuando desaparecieron ambos Fénix, Ravel bajó su mirada a la caja que tenía en sus manos. Por alguna razón, la caja en sus manos pesaba. No porque la caja en verdad fuera pesada, pero la idea de tener en sus manos un objeto que sería equivalente a un fragmento de Excalibur, le generó un sentimiento de inquietud. Sus dedos se aferraron a la caja como una prensa. Aunque la ciudad de Kuoyensi en Japón, los índices de criminalidad eran realmente bajos, al punto de que algunos japoneses dirían que los robos son un mito o una leyenda urbana como un unicornio o dragones. De vez en cuando en callejones donde los negocios como burdeles o bares, y en sí lugares controlados por los yakuza, de vez en cuando hubo algún robo o extorsión menor. Perder la daga por un descuido tan estúpido haría que él mismo se quisiera arrancar la cabeza al puro estilo de Mortal Kombat. Así que, incluso se sintió reacio a apartar sus ojos de la caja.
Al final, tampoco tuvo opción cuando sintió como alguien lo miraba, iniciando como un pequeño e imperceptible piquete en su nuca, se volvió más intenso al punto que sintió como algo lo estaba presionando en el suelo, solo por la fuerza de su mirada. A pesar de que la mirada no tenía rastros de desprecio, odio y deseo asesino, la simple mirada de alguien lo estaba aplastando. ¿Qué tipo de fuerza tenía el ser que lo observaba? Con sudor frío bajando por su frente, Issei miró en la dirección en la que sentía la mirada, y sus pupilas se contrajeron cuando arriba de él, vio una figura. Una figura que era la que provocaba que su sudor frío bajara por su frente, y cubría las palmas de sus manos. Era una pequeña niña. Una pequeña niña con traje de lolita gótica, al cual le faltaba la parte del cofre, y sus pezones eran cubiertos por tiritas. ¿Este es el demonio del que hablabas, Valí? Con un tono de aburrimiento en su voz, le hizo una pregunta al dragón blanco, sin quitar la mirada del demonio con el que intercambiaba miradas. No parece especial. ¿Estás seguro que será útil? Sin desdén o escepticismo, lo único que había, era curiosidad. Logró derrotar al clon de Siegfried sin un arma legendaria o un engranaje sagrado. No es algo que cualquier demonio, exorcista o ángel pueda hacer así, sin más. No a menos con la facilidad con la que él lo hizo. Cuando miras por un largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Ese era el sentimiento que le transmitía, sentada sobre un contenedor de agua. Sus ojos carentes de brillo parecían ver en su interior, por cada segundo que intercambiaban miradas. Sentía que su existencia podía terminar en el segundo siguiente, sin que supiera cómo había terminado su vida. Esa sensación lo hizo sentir en el fondo del abismo, su mente jugándole una mala pasada. Cuando sintió esa mirada, y casi juraría que los edificios a ambos lados de él, parecían convertirse en rascacielos mientras que la oscuridad del callejón se volvió más espesa. Olvídate de Cocabiel, de Valí, incluso el viejo del burdel que se hizo llamar Dios. La presencia delante suyo era la única con el derecho de llamarse a sí mismo, Dios. Con una presencia imponente, una fuerza inexpugnable, junto con una aura que desprende orgullo y nobleza, capaz de oprimir con su presencia a quien sea, a pesar de que su apariencia no era más que la de una niña de preescolar. Respira. La única palabra que pronunció el Hakuryu-kou hacia el castaño, hizo que éste volviera en sí. Por primera vez, desde que había levantado la mirada, sus ojos dejaron de ver a la niña, y se dieron cuenta de la presencia del dragón blanco. ¿Valí? ¿En qué momento? Dejando de sentir esa presión cuando los ojos que parecían ver y conocer todo de él, perdieron el interés, y se apartaron de su persona. Issei por fin pudo respirar y dejar de sentir cómo su vida se escapaba de su cuerpo. Mañana es la reunión precisamente en el edificio remodelado de tu escuela. Las tres facciones cristianas formarán la paz. Mirando sobre su hombro, sus ojos puestos en lo profundo del callejón. ¿Tomaste tu decisión? Ahora mismo puedo convertir tu cuerpo al de un dragón. No es necesario. La pequeña niña interrumpió, atrayendo la atención de ambos. Si dices que puede ser de utilidad, puedo transformar su cuerpo. Tendré un mejor resultado que Albion. Sin molestarse en mirar a Valí, la niña parecía más interesada en ver las dos serpientes de poder retorciéndose entre sus dedos. Parecía que sus palabras habían sido inesperadas, al punto que incluso hizo que la expresión de Valí mostrara algo más que su neutralidad o confianza. Supongo que tienes suerte el día de hoy. ¿Y tu respuesta? Recomponiéndose de la sorpresa que le causó Opis, preguntó una vez más al castaño. En verdad no necesitaba pensarlo. Pensé que ya sabía mi decisión el día que nos conocimos, aunque podríamos esperar al día de la reunión. Si mi presencia cambia de un día a otro, estoy seguro de que levantará sospechas. Valí cerró sus ojos antes de meditar por un segundo sus palabras, antes volver a abrirlos nuevamente. Supongo que en ese caso puedes esperar hasta después de la reunión. Asintiendo, no pareció sospechar o dudar de su petición. Tampoco la chica con traje de Lolita había dicho algo para evitarlo. Si ese es el caso, me marcharé. Albino, saluda a Dedray de mi parte cuando te encuentres con él. Con un intento de sonrisa que no te esperarías de una niña de su edad, la loli gótica desapareció, sin ningún ruido u otra señal que anunciara su desaparición, más que sus palabras de despedida. Con su mirada puesta en el mismo lugar donde había estado sentada Otis, Valí miró de forma penetrante, antes de dejar caer su cabeza con un suspiro. Parecía que al igual que Issei, tampoco la había visto desaparecer, y eso lo frustró. También me marcharé. Un momento. Con su garganta seca, Issei tragó saliva antes de volver a hablar.
El sudor frío que se había estado acumulando desde el principio, desapareció con la presencia de la Loli y la presencia de Bali. Ya no parecía tan prominente, al menos no tanto para ponerlo a sudar de nueva cuenta. Aunque eso no significó que lo estuviera subestimando. Hay algo más. En la reunión de mañana al parecer también asistirá la facción nórdica. Bali contrajo una ceja ante las palabras. Eso explica por qué Azazel se ha estado reuniendo con Odín últimamente. Desviando su atención, Bali colocó una de sus manos en la barbilla, mientras parecía estar pensando en algo. El viejo Odín quiere que vigile a mi hermano. Levantando la caja en sus manos para que pudieran verla con claridad, continuó explicando. Me está sobornado para que los contacte en el caso de que consiga un arma, o pierda el control. ¿Una daga mata dragones? Las alas de Bali parpadearon cuando una voz ajena a ellos, dio señales de estar molesta cuando sintió lo que había dentro de la caja, sin que las runas para suprimir el aura fuera un impedimento para su percepción. Bali pareció más interesado en el contenido cuando Albion mencionó la propiedad Dragon Slayer. En ese caso, las cosas cambian un poco, pero seguimos actuando en esta cumbre. Lo único que debes hacer es quedarte cerca de tu ama, Ravel Phoenix. Bali pareció distraído lo suficiente para que notara la expresión de asombro que tuvo Issei, en el segundo en el que había mencionado el nombre de Ravel. ¿Qué tiene que ver Ravel en todo esto? Preguntó confundido y ligeramente preocupado. No te preocupes, no tendrás que entrar en combate. Nuestro objetivo es interrumpir la reunión, sembrando el caos e intentar asesinar a algún líder de facción. Aunque todo eso es algo secundario, lo que en verdad nos interesa es capturar a Ravel Phoenix. Issei sintió como un hueco aparecía en su estómago. La presencia del dragón blanco que podría eliminar su presencia en un pestañear, fue lo único que evitó que su instinto asesino se filtrara de su cuerpo. Tal parecía que su miedo era superior a su enojo, aunque la incertidumbre de no saber por qué la idea de secuestrar a Ravel, lo molestó. Sirvió para desviar su atención del tema principal. Ante el silencio del castaño, Bali continuó con su explicación. Lo que nos falta es un método de curación. Los demonios gracias al sistema de piezas tienen a los clase baja como tú, al igual que la curación del crepúsculo y las lágrimas de Fénix. Cuando entremos en pelea, si caemos en punto muerto, sus métodos de curación será lo que les dé su victoria, por eso necesitamos a un Fénix. ¿Qué sucede con Asia? Según entiendo, sus poderes funcionan con ángeles, demonios y caídos, ¿por qué molestarse en capturar a un miembro del clan Fénix? Comparando a ambas, Asia no levantará tanto revuelo a diferencia de un miembro del clan Fénix. Issei inclinó su cabeza confundido, según recordaba y lo poco que sabía en la pelea contra Cocabiel, Asia solo se había dedicado a curar, y Ravel, aunque no sabía magia curativa, nunca había sido necesario su regeneración o las lágrimas de su clan, siempre proporcionaron la ayuda más que suficiente, además que su magia de fuego no fue algo de lo que reírse, tal vez habría sido una lucha bastante igualada en el rating game si Ravel no hubiera puesto toda su magia en la trampa en la que cayó con Echo, seguido del ataque que sacó a la Loli peliblanca. El hecho de intentar secuestrar a alguien capaz de defenderse, y con una regeneración estúpidamente absurda, en lugar de una chica incapaz o poco hábil en la magia ofensiva, ante sus ojos, parecía ser una decisión estúpida. Es lo queremos, levantar revuelo y sembrar la discordia en el inframundo. ¿Cómo es posible que protejan a una demonio de clase baja, pero no una de las hijas de uno de los clanes más prestigiosos del inframundo? Bali dejó escapar una pequeña risa, tal parecía que algo le resultó gracioso. Sin embargo, solo continuó con su explicación. Esa discordia será utilizada por una facción aliada, los antiguos clanes de los Mao originales harán que el inframundo entre en caos. Eventualmente, todo caerá en su lugar. Eso es todo lo que tienes que saber. Si nos quedamos más tiempo, seguramente atraeremos atención no deseada. Mirando una vez más en dirección a la academia, su atención fue atraída por el castaño que lo llamó atrayendo su atención. ¿Quieres que te entregue la daga? Issei preguntó mientras se la ofrecía. No tenía mucha utilidad para ella si se iba a convertir en dragón, y ciertamente, si esto hizo que se ganara aún más la confianza del dragón blanco, no le molestó deshacerse de ella. Consérvala, a nuestro grupo no le faltan armas especiales como esta, y levantarás sospechas si ve que un terrorista tiene esta daga. Con un círculo mágico de color azul del que Issei pudo distinguir el alfabeto demoníaco, Bali empezó a desaparecer en partículas de luz, no sin antes dejar unas últimas palabras. Nos veremos en la reunión, Gyudo Issei. Solo es Issei, carajo.
Pasando una mano por su cabello, dejó caer su cabeza con un suspiro. ¿Con cuántos más seres capaces de matarlo con un movimiento de su mano se encontraría? Agradecía internamente no tenerlos como enemigos, si así fuera no podía encontrar alguna motivación suficientemente buena para luchar contra ellos. Con Ravel, bar a las afueras de la ciudad. Un círculo con el emblema del clan Fénix se manifestó en el suelo. Llamas expulsada en todas direcciones se volvieron un vistoso espectáculo, del cual, una caída fue testigo. Del círculo, partículas de luz se reunieron rápidamente formando la forma de Ricer y Ravel. Reinaré detrás de la barra del bar, secando tarros de cristal recién lavados, abrió grande los ojos cuando vio a ambos demonios. Ravel-sama. Confundida cuando vio a alguien distinto de Issei aparecer junto a Ravel, le hizo ladear la cabeza, no muy segura de quién era el otro demonio que la acompañaba. ¿Ya finalizó su reunión? Preguntó sin apartar su mirada del hombre parado junto a Ravel, aunque rápidamente encontró cierto parecido con su rey. Sí, así es. Tengo asuntos que discutir con mi hermano, así que estaremos en la segunda planta por un tiempo. Dijo antes de caminar a la segunda planta, guiando el camino para su hermano, aunque Ricer simplemente miró con una sonrisa pervertida a la ángel caída, la cual usaba un traje de mesera. Notando que no era seguida Ravel, se aclaró la garganta antes de atraer la atención de su hermano. Nii-sama es por aquí. Ricer no dijo nada, y tras un segundo de apreciar la figura de la caída, dio media vuelta y siguió a su pequeña hermana. Ravel por su parte, le molestaba como su hermano miraba a su sirvienta. Después de todo había estado en su séquito el suficiente tiempo como para encontrarlo más de una vez dar afecto a sus sirvientas. Incluso la idea que tocara a su sirviera recién adquirida, le resultaba repugnante, pero incluso queriendo, no podía hacer mucho por evitarlo y lo mejor que pudo hacer, es escuchar todo lo que tenía que decir para que se fuera lo antes posible. Así que, con sus manos sobre el escritorio, y una sonrisa aunque más forzada de lo común, lo familiar con este tipo de situación la hizo tener cierta experiencia a la hora de tratar con su hermano. Ricer por su parte, miró la sonrisa forzada de Ravel, pero su actualmente apretada agenda no le proporcionó el tiempo suficiente para charla innecesaria, pues desde que había anunciado su compromiso con la heredera del clan Gremori, Sircech no lo había soltado ni un momento. Ahora reconocía por qué es que era él uno de los 4 reyes demonio, torturándolo con montañas de papeleo concernientes a ambos clanes que iban desde finanzas, contratos a la supervisión de proyectos que misteriosamente, se habían puesto en marcha unos días antes de anunciar su compromiso, sin mencionar sus sirvientas a excepción de su reina, no le pudieron ayudar con el papeleo, estuvo 23 horas durante 7 días a la semana trabajando, ni siquiera tenía tiempo para pasar el rato con sus sirvientas, pues los ensayos de la boda con su futura esposa fue una patada en el trasero, incluso Rías aprovechó para pisar su pie cada vez en los ensayos, que lo llevó a incinerar toda la habitación después de que todos se habían marchado, e incluso después de eso se llevó un regaño de Lady Gremori y Sircech, cuando la alfombra roja que había en esa habitación, había resultado ser era una reliquia familiar, y provocó que la boda fuera atrasada aún más de lo que hubiera sido necesario. En este punto, las cosas que había estado viviendo por un mes, habían dejado de tener gracia hace mucho. No tengo tiempo para perder en modales y el uso de etiqueta, quiero proponerte algo. Casi golpeando el escritorio con sus puños y con un ligero casi imperceptible tono de súplica, Ricer habló. Por un momento quiso derrumbarse sobre el escritorio de su hermana, pero su orgullo como demonio le impidió mostrar debilidad. Vuelve una vez más a mi clan, y ayúdame con los deberes de líder de clan. A cambio te daré a 2 de mis sirvientas de tu elección para que en un futuro se unan a tu clan, y fondos suficientes como para una de las ramas secundarias del clan. Aunque quería actuar fuerte y poderoso como un líder de clan, Ravel pudo distinguir la pedida de ayuda que le estaba dando su hermano. Verlo tan desesperado como para dar beneficios tan altos sin siquiera intentar negociar de antemano, hizo que Ravel dejara caer su mandíbula impropio de una demonio de sangre pura como ella. Por mucho que me guste, no puedo aceptar. Tengo que vigilar el territorio que me concedió por el Mao Lucifer. Ravel vaciló, intimidada por beneficios bastante grandes, faltó poco para que sus ojos mostraran espirales. Pura basura. Tienes al inútil de clase baja, haz que se quede en el mundo humano y que él vigile. La hermosura de abajo puede quedarse en la mansión hasta que tengas edad suficiente como para participar en los Rating Games. Ricer declaró. No le importaba lo que fuera a pedir o decir Ravel, tenía que traerla de nuevo a su clan fuera como fuera.
Incluso a regañadientes, tenía que admitir la habilidad de su hermana en términos de gestión y planificación, podría decir que era mejor que muchos estrategas de clase alta, incluyendo a su propia reina y él mismo. Si aceptas, firmaré un GEAS ahora mismo si lo deseas. Tras sus palabras, Ravel ya no pudo siquiera dudar que fuera un engaño. Los GEAS eran contratos mágicos inquebrantables, no solo impedían que cualquiera de ambas partes pudiera quebrantar el contrato con tecnicismos o de alguna otra forma, ambos demonios también firmaban el contrato con su nombre y el nombre de su clan, y faltar a cualquier acuerdo con el que hayan jurado con su nombre, fue como negar su propia existencia. Faltar a tu palabra como demonio fue uno de los más grandes tabús entre los demonios, al punto de exiliar a demonios para evitar que se volviera a dar la situación de manchar la reputación y el nombre de los líderes originales de los 72 pilares del inframundo. La oferta más tentadora que jamás había recibido en su corta vida, estaba delante suya. Yo. Fábrica abandonada. Caminando a la caja de fusibles, Issei levantó cada uno de los plomos. Las luces una a una se fueron iluminando todo el lugar, una que otra máquina hizo algún ruido en señal de que estaban encendidas. A pesar de que era de día el edificio casi sin ventanas, y las pocas que había no dejaron que la luz se filtrara a causa de la suciedad que las manchaba. Incluso con sus sentidos que le permitieron ver en el interior sin ningún problema, las máquinas seguían requiriendo electricidad. Caminando al escritorio donde solía trabajar, colocó la caja encima de la mesa antes de tomar asiento y abrir la caja. Ya la había revisado antes en el Opai Club, aunque la daga emitía un aura propia, no pudo sacar nada de ella. Tal vez estaba siendo rechazado. Issei no pudo evitar fruncir el ceño internamente, la idea de que la espada no compartiera su poder le hizo hacer una mueca de fastidio, al punto que se sintió estafado. Aunque tampoco podía ir con el dios y decirle que la daga no servía después de todo, ya que le habían dicho que era más una pieza decorativa que una arma funcional. Con otro suspiro, Issei apuñaló la daga en el escritorio. No iba a perder más tiempo con eso. Si no funcionaba, entonces no funcionaba. Invertiría su tiempo en fabricar una nueva y mejor versión que reemplazara su Devil Breaker, aunque sería un bonito y seguramente estúpidamente caro pisapapeles. Al menos esa fue la idea que había tenido, hasta que con solo un poco de su fuerza había atravesado el escritorio de chapa oxidado en el que trabajaba, a excepción de la empuñadura. La totalidad de la hoja atravesó con una facilidad la chapa, que si no hubiera escuchado el rechinar del metal barato siendo rasgado, habría pensado que lo estaba intentando dejar en el aire. Casi asustado, soltó la daga dejándola clavada en su lugar, solo para observarla con fascinación reprimida y la estupefacción impresa en su rostro por la daga. La confusión no se esfumó por un segundo. Tomando la daga una vez más, volvió a apuñalar el escritorio en un sitio diferente. El resultado fue el mismo. La chapa oxidada no presentó resistencia. Recordando las palabras de Odín y como era costumbre, en su prueba salió disparado fuera de su área de trabajo en una carrera, esquivando la maquinaria. Los montones de basura y escombros que se habían desprendido del techo, se abrió paso hasta la bodega donde estaban todos los materiales que tenía disponibles para sus locos experimentos. Tomando placas de cada uno de los metales, ya fuera hierro, cobre, aluminio, plata, oro, acero o plomo, tomó una pequeña placa antes de salir en otra carrera de vuelta a su área de trabajo. Colocando las placas de metales sin formar en orden de dureza, las acomodó en un tornillo para evitar que éstas se movieran antes de tomar la daga. Primero el aluminio, después el oro, seguido de plata, para seguido ir con el cobre, después hierro, solo para finalizar el acero. Ninguno presentó resistencia, o a menos no la suficiente como para ser un gran impedimento con su fuerza actual. La sensación de estar cortando un vegetal le hizo querer probar la daga con algo más duro. La idea de usar su espada cruzó por su cabeza, sin embargo, descartó tal idea. Aunque podría reparar su espada en el inframundo, no tenía idea de cuánto costaría reparar una espada con este tamaño, sin mencionar que no tenía un solo yen a su nombre. Este pensamiento lo había desanimado, pero rápidamente se recompuso cuando recordó que podía reforzar cosas con la ayuda de su magia. Rápidamente, otro pensamiento cruzó por su cabeza. Si esta cuchilla puede cortar cualquier metal sin ayuda de su aura, ¿qué sucedería si la baña con su magia? Esta vez no encontró ningún impedimento o alguna razón por la que no debería filtrar su aura en la daga. Cuando empezó a bañar la hoja con su aura, la espada empezó a vibrar en sus manos, la daga emitió más poder del que parecía contener en un principio. Incluso para la pequeña cantidad que había inyectado.
emitiendo un ligero brillo esmeralda, empezó a emitir un brillo aún más visible, pero de un tono más azulado. La daga con un exceso de magia, comenzó a vibrar cada vez con más fuerza en la palma de su mano, haciendo que Issei incline su cabeza. Mirando con atención la daga, Issei quedó perplejo cuando salió disparada, atravesando el techo y todo lo que estuvo en su camino. Incluso algunas plumas cayeron del techo lentamente, mientras Issei aún miraba su mano desprovista de la daga con sus ojos abiertos como platos. Bueno, no voy a negar que fue impresionante. Más tarde, esa misma noche. Ya de noche, Issei no supo cuándo había caído el sol. Solo se dio cuenta cuando salió del edificio para buscar la daga, que por séptima vez, había salido disparada fuera de su mano, perforando otro hoyo en el techo, aumentando una vez más el contador de goteras. Decidiendo que lo mejor era volver al bar, Issei caminó con paso lento, disfrutando el frío de la noche. Encontró agradable la quietud de la noche, tratando de calmar sus nervios causados por la reunión de mañana. La daga junto a las pruebas que quería hacer mañana en la mañana, ayudaron bastante a desviar su atención, pero el tema seguía ocupando una parte de su concentración. Abriendo sus ojos cuando la figura de Reinaré parada fuera del edificio entró en su campo de visión. Ambos intercambiaron miradas durante unos segundos en los que ninguno de los dos hizo algún ruido. Después de unos segundos, Issei fue el primero en romper el silencio. Reinaré, ¿te importa si vamos a caminar? Me gustaría contarte algo importante. Con sus manos en los bolsillos de su pantalón, hizo un gesto con su cabeza señalando una dirección en particular. Al día siguiente, edificio remodelado. Estando en silencio, los líderes parecían aguardar a que el reloj en la pared marcara la hora acordada para dar inicio a la reunión. Sircech y Riser se encontraban sentados uno al lado del otro, habiendo un gran contraste entre ambos. Mientras que Sircech esperaba paciente, una aura de calma y nobleza lo rodeaba mientras que Esotérico parecía agotado, cansado con bolsas debajo de sus ojos, aunque esto no pareció importarle en lo más mínimo al Mou. Mientras tanto, los miembros del clan Gremory, Citri y Phoenix, se encontraban parados detrás, siendo estos Rías escoltada por Katsuo y Ars. Por parte de Citri, fue Souna junto a su reina Tsubaki. En cuanto el clan Phoenix, únicamente fue Issei quien se mantuvo, paseaba su mirada por toda la habitación. En cuanto los ángeles caídos, se encontraron en una situación familiar con los demonios, mientras que Penemue estaba sentada elegantemente, Azazel se encontró con su rostro escondido entre las palmas de su mano, arrepentido todo el tiempo desde el ataque de Cocabiel a la ciudad de Kuo. Por Penemue Mosquitera pudo levantar su cabeza para intentar apreciar a Gabriel, sin ganarse un golpe en sus costillas por parte de la caída sentada a su lado. Bali recargado en la pared detrás de los ángeles caídos, no pudo evitar sentir algo de compasión al inicio por su padre adoptivo, pero dejó de prestar atención para mirar los líderes y dioses presentes, junto a sus escoltas, encontrando gente interesante, aunque las escoltas no serían más fuerte, que le darían una pelea interesante. Los ángeles parecían ser los más normales, mientras que Gabriel esperaba con una sonrisa en su rostro. Miguel le envió una sutil mirada de gratitud a Penemue por evitar que Azazel mirara de Gabriel con ojos llenos de lujuria, que aunque no amenazaron a Gabriel con hacerla caer con él, fue un asunto diferente que lo hizo preocuparse de que sus alas fueran a cambiar de color. Parados detrás de ellos, estaba parada junto a Zenobia e Irina, que vestían con sus túnicas blancas. A su lado, una chica más joven de pelo plateado con reflejos de color negro y vistiendo un traje de exorcista muy familiar al que usaban las exorcistas, pero a diferencia del de Zenobia e Irina, ella tenía unos pantalones cortos donde se podía apreciar una espada de luz, y un revólver con cañón de cruz como el que usaba Frid. Del lado de los nórdicos estaba Odín junto a su hijo Loki, y mientras Odín mantenía una expresión de calma cuando miraba con detenimiento, podías ver cierta intranquilidad en su rostro. Loki, quien tenía una expresión de tranquilidad mucho más convincente, por dentro estaba molesto, ofendido por tener que tratar no solo con una facción la cual no poseía un solo dios, sino que también tuvo que estar en esta reunión con de igualdad con sucios demonios. Si no hubiera sido por su padre que estaba sentado a su lado, y su infinita astucia, habría dejado que su hijo se alimentara de los presentes. Detrás de los nórdicos, Rose Ray se encontraba parada, vistiendo un traje de secretaria de color gris.